La única necesidad y prioridad de toda persona es el reino de Dios. Soy Carlos Rumeni Camayo, profesor, misionero y ministro del Evangelio del Reino de Cristo. Bienvenido o bienvenida a mi canal si es primera vez que pasas por aquí. En este video voy a decirte qué significa la frase reino de Dios y la frase reino de los cielos. Y al final vas a darte cuenta en cuál de los dos estás. ¿Reino de Dios o reino de los cielos? El estudio bíblico de reino consiste en ejercitar el entendimiento para poder comprender la Biblia, pero en un nivel superior, que es estar sujetos a un rey. ¿Quién es ese rey? El rey es el Señor Jesucristo. De ahí donde surge la palabra o la frase el reino de Dios. Cuando hablamos de reino de Dios, es el gobierno de Dios sobre todas las cosas. Es que Dios tiene el control de todas las cosas y es Él que señorea y que gobierna sobre todo lo que hay. Por eso vamos a mirar el Salmos 22, 18, que dice lo siguiente en la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras, que usted tiene allá a su mano. Puede leerlo conmigo, que dice lo siguiente: porque del Señor es el reino y Él regirá todas las naciones. Y también podemos mirar otros salmos, que es el Salmo 145, 13, que está en la palabra de Dios, que dice: tu reino es reino de todos los siglos y tu señorío en todas las generaciones. Está refiriéndose a un reino. ¿El reino de quién? El reino de Dios. De ahí que el apóstol Pablo menciona algo muy interesante cuando escribe a los Efesios en la carta que él dice en el capítulo 1, versículo 20 al 23, donde hace referencia de que ese reino es Cristo, que ese rey es Cristo como tal. Es el reino de Dios, pero en Cristo Jesús. Miremoslo un momentico, Efesios capítulo 1, versículo 20, que dice lo siguiente: la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad, y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud en aquel que todo lo llena en todo. El apóstol Pablo aquí menciona muy claramente que todo está bajo sus pies. El rey es Cristo, que reina en el reino de Dios como rey, y que todo está bajo sus pies. De ahí que podemos entrar en la otra frase, que es el reino de los cielos. Ya el reino de los cielos es el gobierno de Cristo, el reino de Cristo sobre todo. Y podemos ver que es el dominio del cielo sobre la tierra, el dominio de lo divino sobre lo natural, el dominio de lo espiritual sobre lo natural, el dominio de la luz sobre las tinieblas, y el dominio de la verdad sobre la mentira, y el dominio también del espíritu sobre la carne. Es ya Cristo reinando, gobernando sobre todo esto. Por eso tenemos que mirar la referencia de segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 11, que dice lo siguiente: porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno. El reino eterno. ¿De quién? De nuestro Señor Jesucristo. Podemos entonces encontrar aquí algo bien interesante, que el reino de Dios, el reino de los cielos, es un reino eterno. Es un reino eterno. También quedó un registro bien interesante en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis 19:6 menciona lo siguiente. Dice: y como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios todopoderoso, ¿qué? Reina. Todopoderoso reina. Una referencia más de que nos dice de que Él es el Rey. Miremos otro. Apocalipsis 22, versículo 3 y 5 dice: y no habrá más maldición. No habrá más maldición.
y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos de él le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios, el Señor, los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. ¡Qué poderoso es esto! Al principio del video te dije, vas a mirar en cuál de los dos estás, en el reino de Dios, en el reino de los cielos. Pues ya tú vas a decidir en cuál de los dos estás, teniendo estas definiciones bien concretas y definidas en este momento. Por lo tanto, podemos concluir lo siguiente, que lo que se perdió en el Edén fue el reino en la vida del hombre y la gloria de Dios en él. El único mensaje que predicó el Señor Jesucristo por un periodo de 3 años más o menos aproximados, 3 años y medio, y lo que recuperó en la cruz fue el reino y la gloria de él en el hombre. Eso fue lo que el Señor Jesucristo predicó, eso fue lo que el Señor Jesucristo enseñó durante ese periodo de tiempo. Entonces, ¿cuál de los dos estamos abrazando? ¿En cuál de los dos estamos? ¿Reino de Dios? ¿Reino de los cielos? Si tú dices, estoy en el reino de Dios, listo, te felicito. Es porque Dios y Cristo y el reino de los cielos, Dios y Cristo están reinando sobre tu vida y Él tiene el control de todas las cosas. Y te felicito porque si estás disfrutando del reino de Dios, todo está bajo control. Ninguna circunstancia, ninguna dificultad te va a hacer mover del propósito de Dios, de lo que Dios tiene para ti. Porque de hecho, toda dificultad y todo problema te va a ayudar para bien. Como lo dice Romanos 8:28. Y sabemos que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Por lo tanto, te felicito entonces. Y sigamos para adelante en este estudio bíblico de reino. Hasta una próxima oportunidad.